Bajo la superficie, a 30 metros de profundidad, una madre delfín nada junto a su cría. El pequeño respira por primera vez fuera del vientre materno hace apenas unas horas. Ella lo guía hacia la luz, hacia ese límite invisible entre dos mundos. Y en ese momento, mientras sus aletas rozan suavemente, algo extraordinario ocurre. No solo instinto, no solo supervivencia. Hay algo más en esa mirada, en ese contacto, algo que reconocemos. Algo que nos hace preguntarnos, ¿quién está realmente ahí, detrás de esos ojos? Bienvenidos al increíble mundo animal. Esta es la historia de una inteligencia que no construyó ciudades ni inventó la rueda. Una conciencia que evolucionó en el azul infinito, donde no existen las fronteras que nosotros conocemos. Una mente que piensa, siente y recuerda en un idioma de clics y silbidos que aún estamos aprendiendo a escuchar. Esta es la historia de los delfines. Y quizás, también, un espejo de nosotros mismos. El océano no es silencio, es una sinfonía. Cuando bajamos la cabeza bajo el agua, cuando dejamos que el ruido del mundo se disuelva, empezamos a escuchar clics rápidos que rebotan en las rocas. Canciones de ballenas que viajan miles de kilómetros. El susurro de las corrientes moviendo bancos de peces como nubes líquidas. Y en medio de todo esto, los delfines. Conversando. Llamándose unos a otros por algo que solo podemos describir como nombres propios. El océano cubre el 71% de nuestro planeta. Es el origen de la vida tal como la conocemos. Y durante millones de años, ha sido el hogar de criaturas cuya existencia desafía nuestra comprensión de lo que significa ser inteligente, ser consciente, ser vivo. Imagina un mundo donde la luz se desvanece después de los primeros 100 metros. Donde la presión puede aplastar a cero. Donde la temperatura puede bajar hasta casi congelarse. Y sin embargo, en este ambiente aparentemente hostil, la vida no solo existe, prospera. Los arrecifes de coral albergan el 25% de todas las especies marinas. Las llanuras abisales, tan profundas que ninguna luz solar las alcanza, están llenas de criaturas bioluminiscentes que crean su propia luz. Las corrientes oceánicas conectan ecosistemas separados por miles de kilómetros, transportando nutrientes, calor y vida. Y en medio de esta complejidad asombrosa, los delfines ocupan un lugar único. No son los más grandes, no son los más rápidos, pero son, sin duda, algunos de los más inteligentes. Los delfines no son visitantes del mar, son parte de su tejido, depredadores que mantienen el equilibrio de las poblaciones de peces, arquitectos invisibles de ecosistemas enteros. Donde hay delfines, hay salud. Donde desaparecen, el océano enferma. Pero su papel va más allá de la ecología. Los delfines son testigos, guardianes de un mundo que existía mucho antes que nosotros. Y cada vez que miramos a uno a los ojos, estamos mirando a través de una ventana hacia una forma de vida radicalmente diferente, pero inquietantemente familiar. Hace 50 millones de años, un mamífero terrestre de 4 patas caminaba por las orillas de mares antiguos. Tenía el tamaño de un lobo. Cazaba en el agua pero aún respiraba aire. Se llamaba Pakicetus. Y sin saberlo, estaba a punto de comenzar uno de los viajes evolutivos más extraordinarios de la historia natural. Sus descendientes regresaron al mar. Paso a paso, generación tras generación, sus cuerpos se transformaron. Las patas delanteras se convirtieron en aletas. Las traseras desaparecieron casi por completo. La cola se aplanó en una poderosa aleta horizontal. Los orificios nasales migraron hacia la parte superior de la cabeza, convirtiéndose en el espiráculo que hoy conocemos. Este proceso no fue rápido, tomó millones de años. Especies intermedias como el Ambulocetus, que significa ballena que camina, podían moverse tanto en tierra como en agua. El Dorudón, que vivió hace 40 millones de años, ya era completamente acuático pero aún conservaba pequeñas patas traseras vestigiales, recordatorios de su pasado terrestre. Y algo más cambió. Algo invisible pero fundamental. Su cerebro comenzó a crecer. Los delfines son mamíferos marinos. Pertenecen al orden Cetacea, que incluye también a las ballenas y marsopas. Respiran aire, como nosotros. Dan a luz crías vivas y las amamantan. Mantienen su temperatura corporal constante. En un sentido biológico profundo, somos parientes. Compartimos un ancestro común hace más de 90 millones de años.
cuando los primeros mamíferos emergían en un mundo aún dominado por dinosaurios. Pero los delfines tomaron un camino diferente. Mientras nuestros ancestros trepaban árboles y desarrollaban manos prensiles, los suyos conquistaban el océano abierto. Desarrollaron un sistema de navegación y caza basado en sonido. Perfeccionaron un cuerpo hidrodinámico que puede alcanzar velocidades de más de 50 kilómetros por hora. Y evolucionaron cerebros que rivalizan con los nuestros en complejidad. Hoy existen más de 40 especies de delfines. Desde el pequeño delfín de Maui, con apenas 1,5 metros de longitud, hasta la orca, el delfín más grande, que puede superar los 9 metros y pesar más de 6 toneladas. Sí, las orcas son delfines, miembros de la familia Delphinidae, y también están entre los más inteligentes. El delfín nariz de botella, quizás la especie más conocida, habita en aguas templadas y tropicales de todo el mundo. Puede vivir más de 40 años. Puede sumergirse a profundidades de 300 metros. Puede contener su respiración durante más de 8 minutos. Y puede reconocerse a sí mismo en un espejo. Ese último hecho merece una pausa. Porque durante mucho tiempo, los científicos creían que solo los humanos, y quizás los grandes simios, poseían autoconciencia. La capacidad de saber que existes. De reconocer tu propio reflejo no como otro individuo, sino como tú. En los años 90, la investigadora Diana Reiss realizó un experimento con delfines nariz de botella en el Acuario Nacional de Baltimore. Marcó a los delfines con símbolos no dolorosos en diferentes partes de su cuerpo. Luego les presentó un espejo. Los delfines se acercaron, giraron, se observaron desde diferentes ángulos. Inspeccionaron las marcas que no podían ver sin el espejo. No estaban mirando a otro delfín, se estaban mirando a sí mismos. Esta prueba, conocida como la prueba del espejo, solo ha sido superada por un puñado de especies: humanos, grandes simios, elefantes, urracas y delfines. Es un indicador de autoconciencia, de una mente que puede reflexionar sobre sí misma. Pero la inteligencia de los delfines va mucho más allá. Imagina navegar en completa oscuridad, sin luz, sin visión, solo sonido. Los delfines hacen esto constantemente. A través de un sistema llamado ecolocalización, emiten clics de alta frecuencia hasta 200 por segundo. Estos sonidos viajan a través del agua, rebotan en objetos, peces, rocas, otros delfines, y regresan. El delfín interpreta estos ecos con una precisión asombrosa. Puede detectar un pez del tamaño de una sardina a más de 100 metros de distancia. Puede distinguir entre diferentes tipos de metales. Puede identificar la forma, tamaño, textura y hasta la estructura interna de objetos. Literalmente, puede ver con sonido. Los científicos que estudian ecolocalización dicen que es como si los delfines tuvieran una imagen acústica tridimensional del mundo, una realidad que nosotros apenas podemos imaginar. El melón, esa protuberancia redondeada en la frente del delfín, actúa como una lente acústica. Enfoca los clics en un haz direccional. Y la mandíbula inferior, llena de grasa especializada, funciona como una antena receptora. Los sonidos de retorno viajan a través de la mandíbula hacia el oído interno. Es un sistema biológico de sonar más sofisticado que cualquier tecnología que hayamos creado. Y no solo usan la ecolocalización para cazar, la usan para comunicarse. Los delfines tienen un repertorio vocal extremadamente complejo. Silbidos, clics, ráfagas de pulsos, chirridos. Cada delfín desarrolla un silbido firma único, algo así como un nombre. Cuando llaman a otro delfín, usan su silbido específico. Y el delfín llamado responde, a menudo imitando el silbido de quien lo llamó, como diciendo, sí, soy yo. La doctora Laela Sayigh, que ha estudiado los silbidos de los delfines durante décadas, descubrió que las crías aprenden sus silbidos firma de sus madres durante el primer año de vida, pero no lo copian exactamente. Lo modifican ligeramente, creando algo único. Es aprendizaje vocal, es cultura. Los delfines pueden recordar los silbidos firma de otros delfines durante más de 20 años. Después de 2 décadas separados, un delfín reconocerá la llamada de un viejo compañero. Imagina eso. Una memoria que atraviesa el tiempo. Una conexión que no se rompe con la distancia. Estudios recientes han demostrado que los delfines también pueden aprender el lenguaje de otras especies. En acuarios donde conviven delfines y ballenas beluga,
Los delfines han comenzado a imitar los sonidos de las belugas, y las belugas imitan los silbidos de los delfines. Es comunicación interespecies. Bilingüismo animal. Su cerebro hace todo esto posible. El cerebro de un delfín nariz de botella pesa aproximadamente 1,6 kg. Un poco más pequeño que el nuestro, que promedia 1,4 kg. Pero lo fascinante no es el tamaño, es la estructura. El neocórtex del delfín, la parte del cerebro asociada con el pensamiento complejo, la conciencia y el procesamiento sensorial, está altamente plegado, tiene más circunvoluciones que el nuestro. Esto significa más superficie, más espacio para neuronas, más capacidad de procesamiento. Y hay algo más. Los delfines tienen un tipo de célula cerebral llamada neurona fusiforme. Durante mucho tiempo, se pensó que solo existían en humanos y grandes simios. Estas neuronas están asociadas con emociones complejas como el amor, el sufrimiento y la empatía. Los delfines las tienen, y en mayor densidad que nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vemos a un delfín cuidando a otro herido, cuando vemos a una madre llevando a su cría muerta durante días, negándose a dejarla ir, cuando vemos a un grupo de delfines rodeando a uno enfermo para mantenerlo a flote y que pueda respirar, no es solo instinto, es emoción, es empatía, es algo que reconocemos porque también vive en nosotros. Los experimentos en resolución de problemas han mostrado que los delfines pueden entender conceptos abstractos, pueden aprender lenguajes de señas con cientos de símbolos, pueden comprender sintaxis básica, distinguiendo entre pelota a aro y aro a pelota. Pueden reconocer su propia imagen en video, no solo en espejos. Pueden cooperar para resolver tareas complejas que requieren coordinación temporal precisa. En un experimento famoso, se les enseñó a 2 delfines a presionar palancas simultáneamente para recibir una recompensa. Si uno presionaba antes que el otro, ninguno recibía nada. Aprendieron. Y no solo eso, desarrollaron estrategias para comunicarse y sincronizarse. Mirándose, esperándose, ajustando su timing. Esto es cognición social sofisticada. Es teoría de la mente, es saber que el otro también tiene intenciones, conocimientos y perspectiva propia. Los delfines no viven solos, viven en sociedades complejas llamadas manadas o pods. Estas comunidades pueden tener desde unos pocos individuos hasta cientos. Y dentro de ellas hay estructura, jerarquías, alianzas, amistades que duran toda la vida. En Shark Bay, Australia, los investigadores han estudiado a los delfines nariz de botella durante más de 40 años. Lo que han descubierto es asombroso. Los delfines machos forman alianzas de 2 o 3 individuos. Cazan juntos, se protegen mutuamente y coordinan estrategias para cortejar a las hembras. Pero las alianzas van más allá. Grupos de alianzas forman superalianzas. Es cooperación dentro de la cooperación. Y requiere memoria social sofisticada. Requiere saber quién es amigo, quién es aliado, quién no lo es. Requiere política. Las hembras también forman vínculos fuertes. Madres, hijas, hermanas, permanecen juntas durante años, a veces durante toda su vida. Se ayudan en el parto, comparten el cuidado de las crías. Se protegen de machos agresivos y depredadores. Las madres delfín son profundamente dedicadas. Una cría permanece con su madre entre 3 y 6 años. Durante ese tiempo aprende todo lo necesario para sobrevivir, cómo cazar, cómo comunicarse, cómo relacionarse con otros. Es educación, es transmisión de conocimiento. Y aquí está lo extraordinario. Los delfines tienen cultura. En algunos grupos de delfines en Australia, las madres enseñan a sus crías a usar esponjas marinas. Arrancan una esponja del fondo del océano y la colocan sobre su rostro, protegiéndose mientras buscan comida entre las rocas afiladas. Esta técnica no es instintiva, es aprendida, es transmitida de generación en generación, es cultura material, y no todas las familias lo hacen. Solo ciertas líneas maternas. Es tradición familiar. Herencia cultural. En otras regiones, los delfines han desarrollado técnicas de caza únicas. Algunos crean anillos de lodo alrededor de bancos de peces, forzándolos a saltar hacia sus bocas abiertas. Otros coordinan ataques en olas, conduciendo peces hacia la playa y varándose temporalmente para capturarlos. En Brasil, algunos delfines cooperan con pescadores humanos,
señalando dónde lanzar las redes y compartiendo la captura. Cada población tiene sus propias estrategias, sus propias tradiciones, sus propios dialectos. Es diversidad cultural en animales no humanos. Y juegan. Los delfines juegan toda su vida, no solo las crías, los adultos también. Crean burbujas con sus espiráculos y luego las persiguen. Se pasan algas entre ellos como si fueran juguetes. Surfean olas. Saltan sin razón aparente más que la alegría del movimiento. Hacen acrobacias. Se persiguen. El juego es un indicador de inteligencia. Solo los animales con cerebros complejos juegan. Porque el juego requiere imaginación. Requiere la capacidad de hacer algo no por supervivencia, sino por placer, por curiosidad, por el simple hecho de estar vivos. Y cuando un delfín muere, otros lo saben, otros lo sienten. Se han documentado delfines acompañando a compañeros agonizantes, manteniéndolos en la superficie para que puedan respirar, permaneciendo con ellos hasta el final. Y después, a veces permaneciendo más tiempo, como velando. Como si el vínculo no se rompiera con la muerte. En 2013, una madre delfín en el Mar Rojo llevó a su cría muerta durante varios días. La empujaba hacia la superficie. La tocaba con su aleta. Se negaba a dejarla hundir. Otros miembros de su grupo la acompañaban. La observaban. Parecían compartir su dolor. Esto es duelo. Y el duelo requiere comprensión de la mortalidad. Requiere saber que algo o alguien que existía ya no existe. Requiere memoria y emoción entrelazadas de manera profunda. La historia entre humanos y delfines es antigua. En Grecia antigua, los delfines eran sagrados, asociados con Apolo y Poseidón, símbolo de protección, sabiduría y guía. Existen relatos, algunos quizás mitológicos, otros probablemente reales, de delfines rescatando a marineros naufragados, llevándolos hacia la costa. Plinio el Viejo, historiador romano del siglo I, escribió sobre un niño que hacía amistad con un delfín en el Golfo de Nápoles. Cada día, el niño nadaba hacia la bahía y el delfín venía a jugar con él, llevándolo en su espalda. Cuando el niño murió de enfermedad, cuentan que el delfín dejó de venir y fue encontrado muerto en la orilla poco después. ¿Leyenda? ¿Verdad? No lo sabemos, pero el patrón se repite en culturas de todo el mundo. Aborígenes australianos, maoríes de Nueva Zelanda, tribus costeras de América. Todos tienen historias de delfines que ayudan a humanos. Y estos relatos continúan. En 2004, un grupo de nadadores en Nueva Zelanda fue rodeado por delfines que nadaban en círculos cada vez más cerrados, golpeándolos suavemente. Confundidos, intentaron salir del círculo. Los delfines los empujaron de regreso. Entonces vieron por qué. Un gran tiburón blanco se acercaba. Los delfines formaron una barrera protectora hasta que el tiburón se alejó. En 2007, un buzo en California fue atacado por un tiburón. Estaba sangrando, perdiendo la conciencia. Un grupo de delfines apareció. Nadaron alrededor de él en círculos. Lo protegieron mientras era rescatado. ¿Fue intencional? No podemos estar seguros. Pero el patrón se repite. Hay más de una docena de casos documentados de delfines protegiendo humanos de tiburones, de delfines alertando abusos sobre peligros, de delfines acercándose a embarcaciones para pedir ayuda cuando están heridos o enredados en redes. Existe algo entre nosotros, algo que no entendemos completamente, una curiosidad mutua, un reconocimiento. Pero nuestra relación también tiene un lado oscuro. Durante siglos, los delfines han sido cazados, por su carne, por su aceite, por superstición. En Japón, la caza de delfines en Taiji ha generado controversia internacional. Miles de delfines son conducidos hacia bahías poco profundas y sacrificados cada año. Algunos son capturados vivos para ser vendidos a acuarios y parques marinos alrededor del mundo. El documental de Cove en 2009 expuso estas prácticas. Ganó un Oscar. Generó indignación global. Pero la caza continúa. El cautiverio de delfines es otro tema profundamente complejo. Millones de personas han conocido a los delfines a través de espectáculos en delfinarios. Y estos encuentros han generado amor y conciencia sobre los mamíferos marinos. Pero también han generado sufrimiento. Un tanque, por grande que sea, no es el océano. Un delfín en libertad puede recorrer 100 kilómetros en un día. Puede sumergirse a profundidades donde la presión es inmensa.
Puede navegar por paisajes acústicos vastos y cambiantes. Puede elegir con quién nadar, qué cazar, dónde explorar. Un tanque es silencio, es repetición, es confinamiento. Las paredes devuelven los clics de ecolocalización creando ecos confusos. El espacio es limitado, la estimulación es mínima. Estudios han mostrado que los delfines en cautiverio exhiben comportamientos que no se ven en la naturaleza. Nadan en círculos obsesivos. Se autolesionan. Muestran signos de estrés crónico. Niveles elevados de cortisol. Úlceras estomacales. Comportamiento agresivo inusual. Y su expectativa de vida, aunque variable, tiende a ser menor que en el océano abierto. La doctora Lori Marino, neurocientífica especializada en delfines, argumenta que mantener en cautiverio a una criatura tan inteligente y consciente es éticamente insostenible. No estamos hablando de peces. Estamos hablando de individuos con identidad, memoria y capacidad emocional comparable a la nuestra. Algunos países han comenzado a prohibir la importación y exhibición de delfines en cautiverio. Canadá, India, Chile, Costa Rica, Brasil. La conversación está cambiando. Algunos delfinarios se están convirtiendo en santuarios marinos. Pero el cambio es lento. Y más allá del cautiverio, están las amenazas invisibles. Cada año, se estima que 300.000 cetáceos, incluyendo delfines, mueren atrapados en redes de pesca. Redes diseñadas para atún, pero que no discriminan. Los delfines quedan enredados. No pueden subir a respirar. Se ahogan. Es lo que se llama captura incidental, y es una de las mayores causas de mortalidad de delfines en el mundo. Existen tecnologías para reducir esto. Redes con dispositivos acústicos que alertan a los delfines. Técnicas de pesca más selectivas. Pero no todos los barcos las usan, y la regulación es difícil en aguas internacionales. El ruido submarino es otra amenaza creciente. Los delfines dependen del sonido para todo. Navegar, cazar, comunicarse. Pero el océano se ha vuelto ensordecedor. Motores de barcos comerciales. Sonares militares. Exploración sísmica para petróleo y gas. Construcción offshore. Todo esto interfiere con su ecolocalización. Los desorienta. Los estresa. En algunos casos, los varamientos masivos de delfines y ballenas han sido vinculados a pruebas de sonar naval. El sonido de alta intensidad daña sus sistemas auditivos. Los desubica. Los obliga a subir demasiado rápido, causando embolia. Es muerte por contaminación acústica. Y luego está el plástico. Se estima que hay más de 150 millones de toneladas de plástico en los océanos. Y esa cifra aumenta cada año. 8 millones de toneladas más se agregan anualmente. Los delfines ingieren plásticos pensando que son presas. Bolsas que parecen medusas. Fragmentos que parecen peces. Los microplásticos entran en la cadena alimentaria. Se acumulan en sus tejidos. Las toxinas asociadas, PCBs, DDT, metales pesados, se concentran en su grasa. Afectan su sistema inmune, su reproducción, su desarrollo neurológico. El cambio climático también impacta. Las corrientes oceánicas se modifican. Las temperaturas del agua aumentan. Los ecosistemas de los que dependen los delfines para alimentarse cambian o colapsan. Las floraciones de algas tóxicas, alimentadas por aguas más cálidas, envenenan a los peces que comen los delfines. Y ellos deben adaptarse, pero la adaptación tiene límites. Los delfines son lo que llamamos una especie indicadora. Su salud refleja la salud del océano. Cuando los delfines sufren, el océano está enfermo. Y cuando el océano está enfermo, nosotros también. Porque no estamos separados del mar. Más del 50% del oxígeno que respiramos proviene del océano, producido por fitoplancton microscópico. El océano regula el clima, absorbe dióxido de carbono, alimenta a miles de millones de personas, provee medicinas, sostiene economías. Proteger a los delfines no es solo un acto de compasión hacia ellos, es protegernos a nosotros mismos, es proteger el sistema que sostiene toda la vida en este planeta. Y hay esperanza. Organizaciones de conservación de todo el mundo trabajan para proteger a los delfines y sus hábitats. Áreas marinas protegidas se expanden. En 2022, más del 8% de los océanos estaba protegido de alguna forma. La meta es alcanzar el 30% para 2030.
Tecnologías de pesca más selectivas reducen la captura incidental. Dispositivos acústicos, redes modificadas, métodos alternativos y, lo más importante, regulaciones más estrictas y cumplimiento. Leyes más estrictas limitan la contaminación acústica y química. Zonas de silencio, restricciones de velocidad para barcos en áreas sensibles, prohibiciones de ciertos contaminantes, programas de limpieza de plásticos, iniciativas de reducción en la fuente, innovaciones en materiales biodegradables. Y lo más importante, la conciencia crece. Cada vez más personas comprenden que los delfines no son entretenimiento, no son recursos, son seres sintientes con derecho a existir en libertad, con derecho a un océano limpio, silencioso y saludable. Los científicos continúan estudiándolos. Cada año aprendemos algo nuevo, sobre cómo piensan, cómo sienten, cómo viven, y cada descubrimiento profundiza nuestro respeto. Proyectos como el Wild Dolphin Project de la doctora Denise Hersing han estudiado las mismas poblaciones de delfines durante más de 30 años. Conocen individuos por nombre, conocen sus familias, sus historias, y están desarrollando interfaces de comunicación, intentando establecer diálogos bidireccionales reales. Porque al final, los delfines nos enseñan algo fundamental. Nos recuerdan que la inteligencia no tiene una sola forma, que la conciencia no es exclusivamente humana, que en este planeta compartido no estamos solos. Hay otras mentes ahí fuera, otras formas de ser, y merecen nuestra consideración, nuestro cuidado, nuestro asombro. Bajo la superficie del océano, más allá del alcance de nuestras ciudades y ruido, los delfines siguen nadando, siguen llamándose unos a otros por sus nombres, siguen enseñando a sus crías lo que aprendieron de sus madres, siguen jugando en las olas, siguen siendo lo que siempre han sido, inteligencias del mar, conciencias diferentes pero no menores, habitantes de un mundo que apenas estamos comenzando a comprender. Y quizás la pregunta más importante no es qué tan inteligentes son los delfines, sino qué dice sobre nosotros cómo elegimos tratarlos. Hace 50 millones de años, sus ancestros regresaron al mar, eligieron un camino diferente. Y en ese océano vasto e inmisericorde, no solo sobrevivieron, florecieron, evolucionaron mentes complejas, sociedades sofisticadas, culturas que pasan de generación en generación. No necesitaron manos para crear, no necesitaron fuego para pensar, no necesitaron lenguaje escrito para recordar. Encontraron otro camino hacia la inteligencia, hacia la conciencia, hacia algo que podríamos llamar sabiduría. Y cuando miramos a un delfín a los ojos, cuando escuchamos sus llamadas viajando a través del agua, cuando observamos cómo cuidan a sus enfermos y lloran a sus muertos, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué piensan de nosotros? ¿Nos ven como compañeros en este planeta azul? ¿O como una amenaza que apenas comprenden? ¿Reconocen en nosotros algo familiar? ¿O solo ven extraños que invaden su mundo con redes, plástico y ruido? No lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos completamente. Pero sí sabemos esto: que merecen estar aquí tanto como nosotros, que su existencia enriquece este mundo de maneras que apenas estamos empezando a comprender, y que perderlos sería perder algo irreemplazable. No solo una especie, sino una ventana hacia otra forma de ser inteligente, otro tipo de conciencia, otra perspectiva sobre lo que significa estar vivo. Los delfines nos recuerdan que no somos el centro, que la vida es más diversa, más extraña, más maravillosa de lo que nuestras categorías pueden capturar. Y nos invitan a algo más grande que nosotros mismos, a la humildad de reconocer que compartimos este planeta con otras mentes, otras experiencias, otros mundos interiores que nunca podremos conocer completamente, pero que podemos respetar. Quizás esa es la lección más profunda que los delfines tienen para ofrecernos. Que la inteligencia no existe para dominar, sino para conectar, para cuidar, para coexistir. Y que en el vasto océano azul de este planeta, hay espacio suficiente para todos. Si elegimos compartirlo con sabiduría, con respeto, con amor. Si este documental te ha conmovido, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido sobre la vida marina. Gracias por acompañarme en esta inmersión. Nos vemos en el próximo video. Adiós.